Vamos ahora a crear una silueta a partir de un trazado que vamos a dibujar. Para eso voy a activar la herramienta pluma y vamos a empezar a realizar el proceso de dibujo del trazado. Lo primero que voy a hacer es acercarme, vamos a hacer un zoom en la parte superior de este vaso para trabajar de una forma más cómoda. No necesito tener abierto por ahora el panel paths o el panel trazados. Ya sabemos que cuando empecemos a dibujar este trazado, el trazado va a quedar guardado dentro de este panel. Así que simplemente lo vamos a cerrar. Voy ahora a hacer un clic sostenido y arrastro hacia la parte superior. Esto me genera el nodo, pero también me genera algo que se llaman los puntos de dirección. Los puntos de dirección determinan la forma del trazado que voy a dibujar. De hecho, voy a presionar Shift también para evitar esto, es decir, para que esos puntos de dirección se arrastren, en este caso hacia la parte superior, pero de forma totalmente alineada. Suelto, ahora hago un clic en esta área, arrastro hacia la parte derecha y presiono Shift después de empezar a arrastrar. Observen que ya tenemos este segmento de la curva. Si hay áreas que no se ajustan perfectamente a la forma que yo quiero siluetear, yo puedo realizar ese proceso de ajuste posteriormente. Vamos a desplazarnos hacia la parte derecha. Ahora voy a hacer un clic en esta parte, clic sostenido, arrastro hacia la parte inferior y presiono también a la vez Shift. Suelto y ya tenemos entonces esta parte del segmento del trazado. Si posteriormente me doy cuenta que hice este nodo o este punto muy hacia la parte derecha, entonces con las flechas del teclado, observen cómo yo puedo desplazar ese punto o ese nodo. Me desplazo un poco hacia la parte inferior, hago un clic sostenido, arrastro y empiezo a mover estos puntos de dirección para tratar de ajustar el trazado a la curva de la figura. Nuevamente, con las flechas del teclado voy a desplazar un poco hacia la parte izquierda este punto o este nodo. ¿Por qué hago ese proceso? Porque es preferible que el trazado quede un poco más adentro de la figura a que quede un poco más afuera y queden halos de color blanco. Me desplazo un poco más. Vamos a disminuir un poco el zoom. Ahora voy a presionar la tecla Option, hago clic sobre el nodo y arrastro. Observen que lo que estoy haciendo en este caso es cambiar este punto de dirección. En algunos casos los puntos de dirección se mueven en pares. Es decir, cuando muevo este punto de dirección se mueve también el punto que tenemos en la parte superior. Voy a deshacer de hecho el último cambio que hice y voy a tomar una herramienta de selección que se llama Direct Selection o selección directa. Observen que es una herramienta diferente a la herramienta Path Selection o selección de trazado, que es la herramienta que se encuentra activa por defecto. Esta herramienta por defecto es una herramienta que tiene como icono la flecha negra, mientras que la herramienta Direct Selection o selección directa tiene una flecha blanca como icono. Esta herramienta permite que yo seleccione nodos de forma independiente o seleccione y modifique los puntos de dirección. Por ejemplo, voy a seleccionar este punto de dirección y lo muevo y observen entonces que este punto de dirección es simétrico. Cuando muevo este punto de dirección, se mueve de forma opuesta al punto de dirección que tenemos en la parte superior. Vamos a deshacer ese proceso con comando Z. ¿Cómo hacemos para que este punto de dirección no sea simétrico al que tenemos en la parte superior? Dentro de la herramienta pluma, nosotros tenemos una herramienta que se llama Convert Point Tool o herramienta de conversión de puntos o conversión de nodos. Con esta herramienta seleccionada, entonces tomo este punto de dirección y observen que entonces el punto de dirección ya no es simétrico respecto al punto de dirección que tenemos en la parte superior. Esto también lo podemos hacer teniendo seleccionada la herramienta pluma y presionando la tecla Option o la tecla Alt. Observen que cuando colocamos el puntero sobre este punto de dirección, entonces el icono cambia. Antes es una pluma, pero si lo colocamos sobre este punto de dirección, se convierte en una V invertida. Vamos a seguir dibujando entonces. En algunos casos nosotros perdemos la continuidad del dibujo. Por ejemplo, observen que si trato de seguir dibujando, se ha perdido esa continuidad y ya este es un trazado independiente. Voy a deshacer el proceso de la creación de este trazado
y para continuar con el dibujo realizo el siguiente proceso. Presiono la tecla Option o la tecla Alt, hago un clic sostenido sobre este nodo o este punto y arrastro para cambiar la dirección del punto de dirección. Después de este proceso, cuando yo siga dibujando, se continúa ese trazado, no se crea un trazado independiente. Hago un clic en esta parte, clic sostenido y arrastro. Observen que aquí hay un desfase respecto a la forma de la figura que queremos siluetear, pero esto lo podemos ajustar posteriormente. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Realizo el mismo proceso acá. Clic y arrastro. Recuerden, puedo ajustar posteriormente los desfases que yo encuentre. Clic y arrastro. Observen cómo aquí este punto de dirección lo desplacé demasiado hacia la parte izquierda, entonces la figura no queda correcta. Pero eso lo puedo ajustar posteriormente. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Y finalmente cierro el trazado. Observen que aquí quedó un punto a vértice. ¿Cómo lo cambiamos a un punto a curva? Seleccionamos esta herramienta o simplemente presionamos la tecla Option o la tecla Alt. Nos acercamos a este nodo y hacemos un clic sostenido para arrastrar y observen que ahora es a curva. Anteriormente estaba a vértice. Cuando ya hemos realizado el proceso de esta silueta, entonces podemos tomar la herramienta de selección directa y con esta herramienta de selección directa podemos empezar a ajustar nodos de forma independiente. Observen que si yo selecciono la herramienta de selección de trazados, voy a presionar comando 0, control 0. Cuando selecciono el trazado, se selecciona de forma completa. Si voy a mover, por ejemplo, un nodo, en realidad estoy moviendo todo el trazado. Voy a deshacer. Por eso yo selecciono la herramienta de selección directa. Esta herramienta permite que yo seleccione los nodos de forma independiente y pueda modificarlos al igual que los puntos de dirección. Voy a deshacer, voy a acercarme. Como ya seleccioné este nodo o este punto, con las flechas del teclado yo puedo desplazarme también un poco hacia la parte izquierda. Recuerden que es preferible que el trazado quede un poco más hacia la parte interna de la forma original de la figura, a que quede, por ejemplo, más hacia la parte izquierda o más hacia la parte externa, como en este caso, ya que esto hace que se genere un halo blanco, el cual va a ser muy notorio posteriormente. Empiezo a desplazarme para revisar. Puedo ajustar un poco más si yo deseo. De hecho, puedo seleccionar el trazado de forma directa y puedo desplazar el trazado. Y empiezo a buscar las áreas donde necesito realizar ajustes. Recuerden que tenemos un nivel de ampliación bastante grande, en este caso al 200%. Esto facilita mucho el proceso. Ya tenemos finalizada la parte externa de la silueta, ahora vamos a trabajar con la parte interna de la silueta. Es importante que cuando nosotros vayamos a crear esta parte interna, el trazado no vaya a estar deseleccionado, porque si está deseleccionado, entonces se genera un trazado totalmente independiente. Voy entonces a tomar nuevamente la herramienta pluma, vengo a este menú desplegable y me aseguro que esté seleccionada esta opción para excluir las formas que se superpongan. Vamos a hacer un zoom y empezamos a realizar el proceso. Observen cómo rápidamente hice la parte interna, ahora vamos a hacer ajustes. Para hacer los ajustes, recuerden, tomo la herramienta de selección directa, tomo por ejemplo este nodo, lo desplazo un poco hacia la parte izquierda, voy a acercarme un poco hacia la parte inferior, desplazo este nodo,
voy a tomar este trazado o este segmento del trazado, lo arrastro directamente, no estoy arrastrando nodos. Vamos a alejarnos un poco y ahora vamos a ajustar esta parte del segmento. Si yo tomo el segmento y empiezo a arrastrarlo, observen que se mueve como si estuviera moviendo los dos nodos, tanto el nodo de la parte superior como el nodo de la parte inferior. ¿Por qué? Porque este es un segmento totalmente recto. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de la herramienta pluma vamos a encontrar una herramienta que se llama Add Anchor o agregar ancla. Básicamente lo que permite es agregar una nueva ancla o un nuevo nodo. Hago un clic y aquí lo hemos agregado. Ahora tomo la herramienta de selección directa y arrastro ese nodo para ajustarlo a la forma que nosotros queremos siluetear. Deselecciono el trazado, lo vuelvo a seleccionar y aquí tenemos la silueta completa.